todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con el arquero titular en uno de los equipos más importantes de México, Julio González de los Pumas. Gracias por estar aquí. Y gracias, a esta hora, oye. Encantado, discúlpame, aquí estamos ya. Te tengo aquí muy tarde, con Aquí mucho estamos. Tráfico, pero gracias que Tráfico de la llegaste. Ciudad de México, pero aquí estoy, gracias a Dios. Sí, no, gracias. Vamos a empezar en cómo nace tu amor por el fútbol. Mira, yo recuerdo, yo soy de Acapulco, nací en Acapulco, y cuando por trabajo mi papá me fue a los 5 años a Puebla, Sí. ahí fue donde empezó mi pasión por el fútbol. La realidad es que en el colegio recuerdo perfecto que cuando iba en Kinder 3, así que es de mis primeros recuerdos, Wow. y todos mis compañeros se fueron a su clase de fútbol y yo no fui porque fui el único niño que no le dio la circular a su mamá para que lo metieran a fútbol. Y me acuerdo que dice mi mamá que hice un berrinche enorme y me llevaron al entrenamiento y desde ahí me apasionó y ya, así que hasta ahora. ¿Tenías familia que jugaba fútbol o de No, nadie de mi familia juega fútbol. La verdad que a mí desde el momento que empecé de portero justo me encantó. Sí. Y creo que toda persona que me conoce desde niño te habían dicho te iban a decir que iba a ser futbolista porque se lo decía yo a todo el mundo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y tienes más hermanos? ¿También tienes familia grande de hermanos? Soy hijo único. Yo soy hijo único. Del lado de mi esposa donde es grande, porque ellas son 6 hermanos. Y justo a mi esposa yo la conocí en Puebla. Sí. Y la conocí por su hermano, que su hermano era mi mejor amigo en la escuela. ¡Ay, wow! Justo hoy en día es mi compadre, es el padrino de mi Claro. primer hijo, de Julio. Yo soy padrino de su segundo hijo. Y bueno, así que ellos son mi familia grande, digamos, así son mis hermanos. De ahí es el gusto por tantos hijos. Exactamente. Oye, ¿y cómo es que llegas a Santos? Porque ese es tu primer equipo, ¿no? Sí. Pero, ¿estuviste desde chiquito o cómo fue? No, mira, yo, jugué en Puebla, jugaba en el colegio y en una escuelita. Pero en Puebla, ¿te fuiste a vivir a Viví Puebla? en Puebla nací en Acapulco, viví hasta los 5 años. Ajá. Luego viví en Puebla de los 5 a los 9, si no me equivoco. Sí. Y luego de los 9 a los 15 estuve en Acapulco. Ah, ok. Cuando regresé a Acapulco, digamos que ya entré más en una academia de fútbol, digamos, en forma. Iba todos los días a entrenar, de lunes a jueves. Okay. Y iba a la escuela de Jorge Campos, justo. Ah, Entrenaba en la escuelita de Jorge Campos. Y a los 15 años fui a un torneo estatal de esos que hacen del selectivo de Acapulco, que va al torneo a representar a Guerrero. Sí. Y me llevó David Patiño. David Patiño era el entrenador de ese equipo. Y a los 6 meses David se va al Santos, de técnico de segunda división, y me invita a ir a prueba. Así que fui a prueba. Ajá. Y fui en septiembre de 2006. Y en diciembre de 2006 fue a la prueba, digamos, a la que ya era para quedarte para el siguiente torneo y fui uno de los seleccionados. ¿Cuántos años tenías ahí? 15. ¿Y te fuiste tú solito? Yo solito. ¿Y como a casa club y así o qué? Casa club, justo. Imagínate, pasé de estar yo solo en mi casa con mis papás y con mis abuelitos a pues, convivir con otros 20 chavos. La realidad es que recuerdo a casi todos, me tocó ver pasar muchísimos en Casa Club, porque en ese momento yo era el más chico. Okay. Y me acuerdo que yo salí de Casa Club a los 20, siendo el más grande. Ah, no, pues sí estuviste ahí. Sí, estuve 5 años en Casa Club. ¿Y cómo recuerdas esa parte de tu vida? O sea, ¿estaba padre estar en la Casa Club o fue como difícil por estar lejos? Fíjate que al principio sí fue difícil, porque bueno, yo recuerdo que las pruebas fueron un 15 de diciembre y me dijeron, tú tienes que estar aquí el 28. Sí. Así, ¿cómo? Pues ya no vas a regresar ni a clases. Bueno, en la secundaria que iba en Acapulco me hicieron así que el paro de ayudarme para que pudiera nada más, iba bien en calificaciones, presentar los exámenes parciales y los finales, y terminé tercera de secundaria, ya prepa la estudié en Torreón, pero recuerdo mucho que iba a llegar yo al equipo de tercera división. Okay. La verdad es que anduve re mal y me bajaron al equipo de reservas y yo estaba tristísimo porque pues iba para el equipo de tercera y no era ni siquiera el suplente, el tercer portero en el de reservas. Y los primeros 2 meses, digamos que sí la pasé mal. Sí. O sea, mal en el sentido de que pues, yo traía otras expectativas. Claro. Y pues, no estaba jugando. Pero recuerdo mucho al director de Fuerzas Básicas en ese momento, en paz descanse, que era Mauricio Peña, que estuvo en Pumas, coincidencias de fútbol, estuvo en Pumas y luego estuvo en Santos. Y me dijo, oye, Julio, yo no sé contigo en qué nos equivocamos. Así me dijo, me acuerdo. Y yo le dije, no, conmigo no te equivocaste, yo juego en primera división. Y me dijo, mira, que tienes personalidad. Le digo, claro que tengo personalidad, sé lo que quiero. Y me acuerdo que me picó el orgullo en ese momento. Y terminé jugando, fuimos a un torneo de esos que hacen igual de Fuerzas Básicas, sub-15. Okay. Yo iba de suplente y a la mera terminé jugando y me fue muy bien. Sí. Y al siguiente torneo ya subí al equipo de tercera división y ya fue todo
O sea, de fuerzas básicas pasaste a tercera y luego hiciste segunda y así, o Sí, ya de ahí sí, brincaste. de tercera, fíjate, fue muy chistoso porque subí Sí. a tercera y en tercera, a veces, pues ya ves que ahí siempre rotan en fuerzas básicas, Sí. va 2 y 2. Y recuerdo mucho, bueno, ese torneo me fue muy bien, terminé jugando yo la liguilla y todo. Y ese torneo habían llegado, bueno, ese año habían llegado al Super Santos, Osvaldo Sánchez, el Chato Rodríguez, el Tan Ortiz, había regresado Bozo, Ludueña, era un equipazo. Sí. Y a mí, recuerdo que en diciembre me marca el entrenador de porteros y, dato curioso, dice para los más chavos, entrábamos en unas canchas que se llamaban Santa Rita, que era en Torreón, en las afueras de Torreón, nada que ver con lo que hoy en día es el TCM. Y estaban las canchas del primer equipo, que eran 2 de pasto, Sí. y ya, un cuadrito que era su vestidor, y las 3 de tierra, que eran las de los de fuerzas básicas. Y yo siempre terminaba de entrenar y me quedaba a ver el entrenamiento del primer equipo, siempre, siempre, porque iba a la escuela en la tarde. Y cuando terminaban los entrenamientos, muchas veces, hoy lo hago yo, pues Osvaldo, el Gordo Becerra, que eran los porteros, Sí. pues ya salían y decían, pues mándanos un portero. Yo ahí estaba con mis guantes, literal, ya en tenis de así, pero yo, dijeron, mándanos algún portero de segunda o así, pero estaban entrenando y decían, no, pues tú. Y me metía al tiro a gol y así. Y recuerdo mucho con Ludueña, con Benítez, con Bozo, con el Chato. Qué padre. Y al principio no agarraba ninguna, pues era un chavito de 15 años. Sí. Pero después como que le fui agarrando la onda y resulta que ese torneo de diciembre Osvaldo se rompió el hombro y lo operaron. Y tenían que llevar un portero de fuerzas básicas a la pretemporada. Y me llevaron a mí. ¡Guau! Decidieron llevarme a mí porque pues, Daniel Guzmán, Sí. pues, bueno, sí, Daniel debutó a sí, Andrés, si no me equivoco. Sí. Daniel Guzmán era el técnico del primer equipo. Dani, su hijo, jugaba conmigo en tercera. Y Mira. iba a ver los partidos de tercera y me dijo, no, a mí Julio me gusta, tráiganselo para la pretemporada. Y me llevaron a la pretemporada. Imagínate, de pasar un año antes, a los 15, de estar cepillado en el equipo de reservas, a ser el portero de fuerzas básicas que llevaron a la pretemporada con el primer equipo. Qué padre. Y o sea, ¿para ti era mucha presión o era motivación? No, en era estar? motivación. ¿Sí? Era motivación porque aparte Wow. Osvaldo era mi ídolo desde niño. Sí. Hoy en día es mi amigo y Sí. platicamos muchísimo, pero recuerdo que para mí era lo máximo porque él se venía recuperando de la lesión, iba a ir a la pretemporada, porque fue, pero en sí no iba a jugar los partidos. O sea, jugaban obviamente Becerra, que era el suplente, y Panchón, uno que era el tercero. Sí, pero pues yo entrenaba ahí, con ellos, claro. yo hacía todos los ejercicios y así. Claro. Y me acuerdo mucho de eso porque eran, la verdad, muy paternales. En especial Osvaldo y el Gordo eran muy paternales Sí. conmigo. ¿Siempre fuiste portero o en algún momento sí fuiste jugador? No, un rato sí me dio por ser delantero de ¿Ah, sí? chiquito. Era medio izquierdo o delantero izquierdo porque soy zurdo. Eres zurdo. Es la única, ok. de portero es la única posición que no sirve ser zurdo. O sea, en todas las demás dicen que ser central, Sí. que ser delantero, todo sirve ser zurdo. El portero Sí. yo creo que es la única que no. Pero bueno, sí, un ratito me dio por ser delantero. Justo cuando era chico en Puebla, Sí. mi mejor amigo, el que te digo, él era portero. También José, mi cuñado, era portero. Él es más alto que yo. Ok. Y siempre dice él que me sentaba en la banca él, porque yo le digo, no, yo me iba de delantero para que jugaras tú. Le digo. Pero un ratito fui delantero y ya después regresé a lo de siempre. Ok. ¿Y cómo es de que, o sea, ya te quedas en el primer equipo? Fíjate, subo al primer equipo a la pretemporada, obviamente normal, empieza el torneo, me bajan a mí a mi categoría. Ok. Y resulta que el técnico que tenía en tercera Sí. lo suben al equipo de primera A, que en esa época había filiales, todos los equipos de primera tenían un filial en primera A. Ajá. Y Pedro Muñoz, que era mi entrenador, en primera A me sube a mí al equipo de primera A. O sea, yo me salté segunda, digámoslo así, de tercera me salté a primera A. Ok. Ajá. Pero era muy chistoso porque, la verdad, en primera A no jugaba, Sí. pero salía a la banca. O sea, jugaba en tercera y salía a la banca en primera A porque pues, el técnico confiaba mucho en mí. Sí. Y me tocó debutar, bueno, jugué en segunda un poco antes, pero me tocó debutar casi a la par en primera A que en segunda. No recuerdo si hasta debuté antes en primera A que en segunda. ¿Primera? Ascenso, por ascenso. Ok, Lo que hoy en día es ok, ascenso. ok. Bueno, expansión. Ajá. Me tocó debutar a los 17 en primera A. Ah, bien chiquito. Sí, estaba bien chiquito. Y ahí es donde estaba Pedro Caixinha. No, Pedro llegó después. Justo ok. Pedro fue el que... Llega en diciembre de 2012. Yo ahí Sí. ya tenía 21 años, ya llevaba un par de años siendo el tercer portero del primer ok. equipo. Me ha tocado ir a la selección sub-20, al Mundial, nos fue bien, éramos una generación muy buena. Estaba Sí. yo, estaba Toño Rodríguez, estaba Chatón Enríquez, Néstor Araujo, Pulido. Tenemos muy buen equipo, muchos quedamos en tercer conocidos. lugar del Mundial. Sí. Diego Reyes y regreso, estoy de tercer portero un par de años, la verdad tenemos muy buen equipo en el Santos, y llega Pedro Caixinha y Pedro decide que me sube de segundo portero. Pedro es el que a los 21
me sube de segundo portero. ¿Cuánto tiempo estuviste ya en primera, siendo, digamos, el tercer portero? 3 años, desde los 18. Y tú como portero, es difícil de decir, a ver cuándo voy a ser el segundo o el primero, o Sí. realmente dices, bueno, ya estoy aquí. No, sí era difícil, porque la ¿Sí? verdad, pues yo tenía hambre, yo quería jugar, o sea, y la verdad, pues yo siempre Sí. jugué con más grandes, o sea, era el más chico, digamos, del equipo casi siempre, y en primera edición, pues estaba, digo, con Osvaldo y con el Gordo, y me trataba muy bien. Cuando llega Caixinha y decide Sí. ponerme a mí de segundo, Miguel se va, y ahí sí fue un golpe bien fuerte porque topé con pared. O sea, la pared era mi ídolo. O sea, Osvaldo seguía siendo el ídolo en Torreón, el capitán Sí. del equipo, un referente. Sí. Y pues, la realidad es que no jugaba. O sea, menos mal en esa época aún estaba la Copa. Sí, Se jugaba la Copa justo. MX y me Ajá. tocó jugar. Ahí es donde debutas, ¿no? Ahí debuté en el 2013. Pedro me debuta, me juega en un partido contra el Zacatepec en Cuernavaca. Sí. Perdimos empatamos 3-3, Ajá. recuerdo. Y bueno, después él igual me toca debutar primero en la Copa Libertadores que en la Ajá. Liga. ¿Ah, sí? Sí, justo debuto un 10 de abril en la Copa Ah, Libertadores. mira, ¿te acuerdas las fechas? Me acuerdo perfecto. Ajá. 10 de abril en la Copa Libertadores en Argentina, me toca, perdimos 3-0. Digamos que traía el 3 muy marcado porque Sí. fue 3-3 en mi debut en Copa. 3-0 perdimos en Argentina. Y a los 9 días debuto en la Liga porque Osvaldo se lastimó la rodilla y perdimos 3-2 con los extintos Jaguares de Chiapas en el 2014. Justo. ¿Y quién dirías que fue como parte importante en tu formación? Mira, sin duda Osvaldo y Miguel Becerra. La verdad ¿Sí? que los dos siempre fueron como si son mis padrinos, mis papás, porque me decía Osvaldo, siempre me dice, te conozco más yo que tu papá. O sea, porque ¿En serio? convivimos Wow. 8 años Sí. de compañeros, 4 o 3 de compañeros de cuarto, y él era como mi papá. La realidad es que me influyó muchísimo en mí Sí. y creo que me hizo ser el portero que soy hoy en día. Ah, qué padre, ¿no? Y me cuidaba ¿Sí? mucho porque desde que era chavito, no sé, cualquier cosa me decía, no, tú ya vete a tu casa, tú ya, me daba ride. Descansa. O sea, me cuidaba mucho y se Mira, lo agradezco qué mucho. padre eso. En la Copa MX se coronan, de que campeones, Sí. ¿no? Contigo de titular. Sí. ¿Y cómo vives tú esa experiencia? Porque digo, la Copa no era la liga, ¿no? No. Pero de alguna manera tú ya eras el titular ahí. Mira, fue algo que me marcó mucho, porque yo Sí. un torneo antes de esa vez que quedamos campeones, cometí un errorzazo en una liguilla contra Pachuca. Ok. Quise recortar primero expulsan a Osvaldo en la semifinal Sí. y entro primer jugada, viene Ener Valencia a apretarme y lo quiero recortar y me la quita. Gol. Aparte, pero me juego perfecto. 10 de mayo de 2014. Le mentaron la madre a mi mamá en el estadio, todo el mundo. Y recuerdo que mamá decía, no, hay que apoyar y no sé qué. Pero yo estaba deshecho. O sea, aparte quedamos eliminados, nos quedamos un gol de calificar. Y decía, no, por el gol que me metieron. Y recuerdo mucho a Pedro Caixinha y a Osvaldo diciéndome, tú sigue haciendo lo que haces siempre. No te vas a equivocar así, eso no lo puedes hacer. Sí. Pero sigue trabajando como siempre. Y cuando regresamos a la pretemporada, Pedro Caixinha me agarra y me dice, Julio, pase lo que pase hasta donde lleguemos, tú vas a jugar toda la Copa. Todo. Porque confío en ti y sé de tus cualidades. Dije, perfecto. bien, Primer partido la cago. Y yo decía, 3-1 perdimos en San Luis. Y yo decía, no puede ser. Minuto 1, un Sí. tiro se me va. Y yo dije, no, Julio, no puede ser. Y después, bueno, nos fue bien los demás partidos, hice muy buenos partidos. Y llegamos a la final. Me acuerdo que en la final dije, a ver si no mete Osvaldo. Porque es la final. Y no, me mantuvo a mí. Y empatamos 2-2. Sí. Y luego en penales, paré un penal y con ese quedamos campeones. ¿Qué son los penales contra Puebla? Contra el Puebla. O sea, ¿paraste penal? Paré penal. Eso debe de ser padre, ¿no? Como No, y portero. en serie de penales, Sí. Yo creo que desde que tengo memoria, nada más una vez en Fuerzas Básicas, no, pero creo que todas las series de penales que he tenido, siempre atajo uno. ¿Ah, sí? Y tengo muy buena memoria, así que ¿Sí? en la mayoría recuerdo igual en selección, Sí. un par de torneos que fuimos a Barcelona, en uno me acuerdo que nos fuimos a 3 series de penales y en las 3 series tapé 2 por serie. ¿Cómo es para ti, o sea, como portero, qué es lo que te viene a la mente cuando ya son penales? O sea, yo creo que desde que sabes que a lo disfruto. ¿Sí? Sí. Que ya van a venir los penales y así. Cuando tú es dices, serie de "Qué bien". penales, yo lo disfruto. Porque No digo, es la única vez manches. en el partido que tengo ventaja sobre los delanteros.
¿Por qué? Porque se espera que el delantero meta el gol, Sí. que el jugador de campo meta el gol. Sí. Aquí digo, yo con uno que pare, ya hice mi chamba y siempre se los digo a mis compañeros, les digo, yo uno voy a atajar. Ok. Ustedes métanlos todos. Yo les Sí. prometo que uno mínimo lo atajo. Wow, Y la verdad es que gracias a Dios me ha ido bien. Cuando es serie de penales, la verdad me ha ido muy bien. Antes de un partido, ¿tú ves hacia dónde tiran los penales los jugadores sí. o no? A todos los analizo. A tu Ah, esposo ¿sí? lo he analizado, no me tocó que me pateara, pero sí los analizo a todos. Ah, sí, wow. ¿Y también la mirada dice o no? O sea, ¿te das cuenta por dónde ven o no? Pues es que la mirada, los gestos, o sea, físicos antes de patear, el conocer a algunos que han sido mis compañeros, Claro. o sea, y a veces es la pura intuición, porque puedo ver 20 videos que tira el penal a la derecha y yo en el momento digo, no me lo voy a tirar a la derecha, me lo voy a tirar a la izquierda y lo atajo a la izquierda, pues así que es también Claro. de intuición. ¿Y debutas después ya en la liga? ¿Te acuerdas de cuándo debutaste? Sí, O si te sabes todas tus fechas. fue el 10 de abril en la Copa Libertadores de Ajá. 2014 y el 19 de abril del 2014 contra Jaguares en el TCM. ¿Y qué tal te fue en el día de que debutaste en la liga? 3-2 perdimos. Ah, ¿sí? Estaba haciendo muy buen partido y de repente en 10 minutos nos metieron 3 goles. Yo decía, no puede ser. Un penal, justo que ese es el único penal de los pocos que me arrepiento porque vimos 1000 videos de que lo tirara al centro y yo no me quedé parado. O sea, como que me vencí para un lado y luego fue en el partido. Sí, Sí, ya sabía sabía. que iba al centro. Pero bueno. Tienes muy buena memoria, ¿no? Muy Me buena. estoy dando cuenta, ¿te acuerdas de fechas y de todo? ¡Qué impacto! Este Santos fue muy bueno, ¿no? De que veo que conquistó la Copa, la Liga y el campeón de campeones. Correcto. Para ti, ¿qué es? O sea, haber empezado en este equipo donde fueron campeones de tantas cosas. Mira, la realidad es que a mí en Santos, desde que subí al primer equipo, yo subí en el 2010. Sí. Me subió Rubén Omar Romano y le estoy muy agradecido. Ah, sí. Toda esa época siendo tercer portero y luego segundo portero me tocó, yo creo que el mejor Santos de la historia, porque Sí. llegamos a finales, o sea, me tocaron, si no me equivoco, 5 finales, como 7 semifinales. La realidad es que teníamos un equipazo Sí. y hoy en día lo veo en retrospectiva y digo, claro, pues es que era un chavito que tenía condiciones, pero no iba a jugar. Estaba Osvaldo Sánchez, estaba Marchesín. Sí. La realidad es que ellos eran grandes porteros y pues yo tenía que seguir picando piedra y preparándome. Pero también pienso, digo, por algo eran tan buenos, porque yo estaba atrás Sí. picándoles para que anduvieran bien. Claro, y eras parte de ellos, Claro. o sea, si no estuvieras No, y ahí. tenía gran amistad con los dos, la verdad. Ah, ¿sí? ¿Y cómo recuerdas ese vestidor, o sea, de esos años en Santos? Un muy buen vestidor. La Sí. realidad es que, te digo, había grandes jugadores. O sea, me tocó Chucho Benítez, Darwin Quintero, Osvaldo, Ludueña. Creo que era un vestidor con mucha jerarquía, como se dice en el fútbol. Sí. Y sobre todo, te digo, con mucha gente ganadora. Oribe Peralta. Ah, también estaba ahí. Marc Rosas. Te digo, me tocaron grandes jugadores. Ah, y eso cuando jugaba Marc también. Claro, me tocó Marc y yo fuimos entrevistar. compañeros. El otro estaba haciendo una entrevista y le digo, no le creían que jugó conmigo. Le digo, no, pues, es que todos con los que jugué, o son entrenadores, o son comentaristas, o sea, porque o sea, pues yo muy sí. chico subí al primer equipo. No entré, digamos, en el reflector tan pronto porque pues era suplente o era Sí. tercer portero, pero pues, desde los 18 años estaba con ellos. ¿Y por qué decides salir de Santos? Santos me manda a Tampico. Ajá. Santos deciden ellos mandarme a Tampico. Ah, ok, fue decisión de- Yo tenía, justo estábamos Jonathan Orozco en esa época, estaba Jonathan Orozco, Acevedo Sí. y yo. Y la verdad es que Carlos anduvo muy bien en la pretemporada y decidieron empezarnos a rotar él y a mí, yo era el suplente, y empezaron a rotarnos. Y ellos tenían el equipo filial en Tampico de ascenso. Y dijeron, no, pues Julio, te vas para allá para que tengas juego y no sé qué. Ah, ok. No jugué nada. Jugué 7 partidos en año y medio. Nada. Y se suponía que te habían Se mandado supone que me para habían mandado jugar. para jugar, pero Ok. el técnico que estaba, pues decidió por el otro portero, que era la verdad muy bueno, el Gancito Hernández, que juega hoy en día en Atlante. Y pues me tocó comer banca y así que aguantarme frustración y varias cosas. Yo creo que para los porteros es todavía más difícil porque usualmente, o sea, no es tan fácil como ese cambio de portero, ¿no? Y No. sí necesitan jugar. Hoy en día lo vivo. A ver, yo a los 30 años tenía 10 partidos jugados en primera división. Tenía 2 títulos y tenía varios torneos muy buenos con Santos, pero tenía 10 partidos jugados. O sea, no es nada. Sí. 10 partidos desde que debuté, 6 años. O sea, 10 partidos. Jugaba un partido cada 6 meses. No, pues sí. En ¿Y promedio. por eso después decides tú irte a Veracruz? No, termina mi contrato con Tampico, bueno, con Orleji, que era con Santos y Tampico, y deciden no Ok. renovarme.
Ok. Y la verdad me abrieron las puertas, me dijeron, no, pues mira, Julio, la verdad siempre te portaste de maravilla con nosotros vamos a hacer contigo. Sí. Termina mi contrato y Robert Dantes Siboldi me lleva a Veracruz. Robert había sido el director de Fuerzas Básicas en Santos. ¿Te compra Veracruz? No, llego libre. Ah, ok. Yo he llegado libre a todos Sí. lados. llego libre. Y bueno, cuando llego a Veracruz me habían dicho, bueno, Robert me dijo, te conozco, el portero titular va a ser Jurado, porque pues, era el portero que tenían en el club, aparte del menor, porque en ese tiempo no estaba la regla del menor, que ahora volvió. Y me dijo, bueno, si Sebas no anda bien, pues tú vas a jugar, y si no, pues compite para que él ande muy bien. Y bueno, Sebas era el mejor del equipo, la verdad la rompió, anduvo muy bien. Y a mí me tocó pues comer banca, pero justo ese momento me acaba de casar. Y ese momento para mí fue de mucho crecimiento, porque me decían, fue cuando más feliz he sido en el fútbol. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegué a un equipo nuevo, salí de un grupo que había estado mucho tiempo, me sentí valorado, porque venía del ascenso y volví a Primera División, aunque éramos el peor equipo, pero estaba en Primera División. Y Robert me hizo confiar otra vez en mí, me hizo confiar en mis cualidades, en lo que era yo como portero. Y aunque no jugaba, me acuerdo que disfrutaba muchísimo, disfrutaba mucho el entrenamiento, porque en Santos hubo un momento que la verdad estaba muy frustrado y muy enojado, porque decía, no tengo oportunidades. Se va Osvaldo, llega Marchesín, se va Marchesín, llega Jonathan Orozco. Después sube Carlos y me sacan a mí. Decía, llego a Tampico y no juego, y decía, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, pero seguí trabajando y llegó la oportunidad de Veracruz. Y en Veracruz la realidad es que no le ganamos a nadie, nos goleaban todos los partidos. Pero recuerdo que fue una época muy feliz. Estaba por nacer mi primer hijo, mi esposa y yo estábamos felices en Veracruz viviendo. Y creo que fue un momento de mucho crecimiento para mí. Pero dices que, o sea, que estabas en Veracruz y también estabas de segundo portero, pero él te ayudó a creer en ti. El técnico. ¿Cómo se logra eso de que pues no estabas jugando, pero te ayudó, o sí, te ayudó a que tú creyeras en ti? Me sentí muy valorado. Muy valorado, ¿por qué? Porque venía a ser suplente en Tampico, de no jugar. Y llegar a Veracruz, a ser suplente también, pero aunque éramos un mal equipo, la realidad es que estaba en Primera División. Claro. O sea, salí del ascenso para volver a Primera División, que creo que era un salto muy difícil. Sí. Y Robert me dijo, a ver, yo a ti no te he visto jugar, pero te he visto entrenar todos los días en Santos. Y sé cómo eres como persona, y sé cómo eres como jugador, y por eso te traigo. Y creo que eso me hizo sentirme valorado. Claro. Y sobre todo, volver a creer en mis condiciones. Claro. Pero ¿es verdad que no te pagaron en Veracruz? Sí, es verdad. ¿Y estuviste así sin cobrar? Mira, para empezar, iba a firmar un año. Sí. Y con más sueldo, a la mejor me dieron 6 meses y menos sueldo. Pero pues ya estando ahí dije, ni modo, tengo que firmar. Ya estabas. Me pagaron enero, febrero, y marzo me lo pagaron en junio, y luego abril y mayo ya no me los pagaron. O sea, yo estuve sin cobrar desde febrero del 2019 hasta febrero del 2020 que me firman los Pumas. ¿En serio? ¿Y no tenía, o sea, no se puede demandar o algo así? No, sí los demandé y obviamente y me pagaron, hice mi demanda, me acuerdo, en septiembre. Y apenas hace un par de años la comisión del jugador me ayudó y me pagaron la mitad de lo que me debían, o me deben. Sí. Pero así como me deben a mí, hay muchísimos jugadores que les deben a un dinero. Y bueno, termina mi contrato en Veracruz, que en teoría querían que siguiera. Sí. Sale Robert y me dicen, no, tú ya no entras en planes. Sí. Y justo me acuerdo que ahí fue cuando nació Julio, mi primer hijo, y me quedé sin equipo. No me quiso nadie, ni en ascenso, ni en Primera División. ¿Y es cuando te vas a España? No voy a España. ¿Tú buscas el equipo en España o Sí. te buscaron? Ajá. No, yo busqué opciones. Sí. Y por medio de Lalo Regis, un conocido, me voy para allá. Y bueno, me dicen, puedes estar aquí en el equipo, ni siquiera en el de segunda, o sea, que era el Oviedo, ni siquiera en el filial del Oviedo, estaba en el filial del filial. Ok. O sea, que era un equipo de cuarta división, era un equipo casi amateur. Sí. Y bueno, pues ahí entrené, jugué 5 partidos con ellos. Sí. Me metieron, creo que 15 goles en 5 partidos, una cosa así. Pero la verdad que también ahí acaba de ser papá. Ajá. ¿Y te llevaste a tu familia? Me llevé a mi familia, me llevé a mi esposa y a mi hijo, a Julio. Me llevé a Vale y a Julio. Sí. Y mi familia es de Oviedo. La familia de mi papá son de allá. Así que dentro de todo, pues estaba muy feliz porque veía a mis tíos. O sea, ganaba 200 euros, ese era mi sueldo. 200 euros.
Me daban departamento dentro de todo, o sea, eso me ayudaba por lo mucho. menos. Sí, sí. Pero fue una época muy feliz. O sea, Sí. yo estaba decepcionado de que no podía, no me había querido nadie. Yo me sentía en mi mejor momento, 28 años, Sí. otra vez con confianza, estaba jugando muy bien, pero pues nadie me quiso. ¿Y en algún momento pasó por tu mente como dejar el fútbol y empezarte a dedicar a otra Sí, cosa? mira, me fui a Oviedo, me fui en septiembre del 2019 Ajá. y en diciembre dijimos mi esposo y yo, no, ya, nos tenemos que regresar. O sea, está muy padre y todo y vivimos Sí, felices, pero pues con esto no claro. alcanza para nada. O sea, Sí. deberíamos de mis ahorros y así. Eh, Ahí cuando uno estaba en Oviedo tuve un par de llamadas de equipos de ascenso, Ajá. que a la mera no se concretó nada. Justo uno me quería llevar a David Patiño, que era el que me había llevado a Santos. Sí. Otro me quería llevar, un entrenador de la selección que tuve, me quería llevar a Potros Boaem. Y en ese momento desapareció Potros Boaem. Ah. Y tuve la opción de ir a otro equipo de primera división, pero a la mera no se concretó. Y bueno, me regreso. Nos regresamos, yo ya empecé a trabajar a vender seguros. Ajá. Ya estaba en la capacitación y todo. Justo fui a Torreón para que me dieran capacitación. Vi a mis amigos del Santos y les dije, oigan, lo que necesiten, pues yo voy a estar aquí con ustedes. Y justo le dije a la persona con la que iba a trabajar en los seguros que le digo, oye, dame una semana, porque yo había hablado a Pumas. Un amigo me había conseguido el teléfono del entrenador de porteros de Pumas. Okay. Y lo contacté y le digo, oye, profe, vi que salió Miguel Fraga. Y dije, pues veo que no tienen portero suplente. Dije, pues, yo voy por lo que sea. Y me dijo, mira, Julio, yo te conozco, no te conozco como persona, pero te he visto jugar y siempre me ha gustado tu estilo y todo, pero pues ahorita le quieren dar chance a los chavos de cantera. Te aviso, ¿no? Y yo, pues, bueno, pues te aviso, ojalá llegue, ¿no? Y el 29 de enero a las 5 de la tarde estaban poniendo unas cortinas en mi departamento en Puebla, donde íbamos a empezar a rentar, y suena el teléfono y mi esposa, ya te hablaron de Pumas. Así, porque ella había empezado a trabajar en una universidad allá en Puebla a dar clases y todo, y yo estaba viendo también citas para ver a clientes y así. Y te hablaron de Pumas, ¿va? Y yo, sí. ¿Y qué te ofrecieron? 6 meses y nada de sueldo. Le digo, ¿cómo ves? Dice, ¿y para qué me preguntas si vas a querer ir? ¡Wow! Y al día siguiente pues me fui a presentar a Pumas. Me habló Chucho Ramírez, que era el presidente deportivo en esa época. Sí. Chucho me había tenido a mí en la selección. Y bueno, pues así que así empezó mi historia en Pumas. Pero qué padre, o sea, también el apoyo de tu esposa, ¿no? Está cañón Sí, de no, que... Valentina es rifadísima, sin ella no podría. Qué padre. Y en ese momento tú, o sea, ¿qué dijiste? ¿Voy a ir, lo voy a hacer bien y me voy a quedar y me va a ir bien? ¿O? Yo dije, a ver, para empezar, yo estaba fuera del fútbol. Estaba jugando casi amateur en España. Sí. Y que me quiera un equipo como Pumas de tercer portero. Sí. Dije, yo de aquí no me suelto, yo aquí me quedo siempre. Llegué, a los 3 días ya era segundo portero. Sí. Y después, digo, estaba Michel de técnico, Michel González. Ajá. Y recuerdo que el Pollo, que era el titular, se había equivocado en un par de partidos y Michel me dice, Julio, si otra vez tiene un error, te voy a meter el siguiente partido. Y justo jugamos contra León, no tuvo un buen partido el Pollo, y me dice, Michel, el siguiente partido con Tijuana juegas tú. Me lo dice acabando el partido. Perfecto. El lunes paran el torneo por COVID. Y yo, no puede ser. Decía, no puede ser. O sea, ya voy a jugar en Pumas y cancelan el torneo por COVID. Bueno, nos mandan al encierro de la pandemia, el que todos tuvimos. Sí. Y pues habían dicho, no, pues va a regresar al torneo, no sé qué. Y de repente, no, se cancela el torneo. Y yo, no puede ser porque ahora seguro van a buscar un portero. Y dicho y hecho, fueron por Tala. Cambiaron al Pollo por Tala. Sí. Dije, no, pues ahora no voy a jugar. Claro. Pero la realidad es que ahí cambié el enfoque. En lugar de enojarme que, ¿por qué trajeron a Tala? Fue ¿para qué? Y dije, pues en mi caso, pues para aprenderle lo más posible. Sí. Y la verdad que Tala creo que es un diferenciador muy importante del portero que soy hoy, porque le aprendí muchísimo en muchísimas cosas. ¿Siempre has sido como tan positivo o en tu día a día cuando pasaban estas cosas sí te agobiabas? No, la realidad cuando estaba en Santos sí estaba enojado. Estaba enojado y frustrado. Yo creo que después de que me equivoqué a que me fui a Santos, 3 años estuve enojado. Estaba enojado. A ver, nunca dejé de entrenar. Siempre fui muy profesional y todo, pero la realidad es que estaba enojado y no disfrutaba tanto el día a día porque yo quería jugar y sabía que tenía las condiciones para jugar, pero no había espacio.
Cuando llegué a Pumas, sí. Cuando llegué a Pumas, sí disfrutaba todo. Porque ya había pasado de perder todo Sí. a llegar a un club tan importante como Pumas. Oye, volviendo un poco a cuando estuviste en España, Sí. ¿notaste mucha diferencia entre, o sea, el fútbol en cuarta, dijiste que estaba en España Sí. más o menos, y el fútbol aquí en primera? O sea, Sí, era un abismo. ¿sí? Sí, en esas ¿En qué divisiones sí. sentido? O sea, cuando veía, una vez entrené Sí. con el equipo de segunda división. Y segunda división dije, esto es como primera división de México. O sea, es muy parecido el nivel. Ah, ok. O sea, todo eso. Ahí sí era muy parecido. Sí. Pero cuando bajaba, pues jugaba con panaderos, jugaba con gente que tenía trabajos de medio tiempo. O sea, Sí. y la realidad es que sí era muy diferente. O sea, decía, me acuerdo el primer partido que jugué, Sí. perdimos 4-0, 4-1. Y mi esposa estaba en el estadio, un estadio, ya sabes, una tribuna de 3 gradas, Sí. un frío de la fregada. Y yo volteaba y la veía y me hacía... Y yo le decía, no puede ser. O sea, aparte, juego y nos clavan goles. Yo decía, no puede ser. Aparte, nada que hacer en los goles. Me decía, te quiero mucho. Nos íbamos en tren a los partidos porque no tenía coche. Nos íbamos en tren. Ahí andamos con la carriola en el tren. No, la verdad que fue una experiencia muy padre. ¿Y en algún momento te gustaría como volver a buscar? Me encantaría. ¿Sí? A mí me encantaría jugar en Europa. Claro. Yo tengo pasaporte español, por eso Sí, me fui para aparte. allá. Pero claro que me encantaría. Sí, Obviamente no en cuarta. Sí. Esperaría jugar en primera o en segunda uno pensaría, pero claro que me Claro. encantaría. Y ya con Pumas hay una final de la CONCACAF, ¿no? De la liga. Justo pasó, Ajá. bueno, llego a Pumas, Sí. el primer te cancelan ese torneo, llega Tala, es un torneazo ese torneo, lo expulsan en un partido justo contra León y y ya me toca jugar los siguientes 2 partidos. Entró contra León de cambio, Ajá. luego juego contra el Necaxa y contra el América. Y me va muy bien los 3 partidos, obviamente después regresa Tala. Yo nunca había jugado más de 2 partidos seguidos en primera división. O sea, ahí jugué 3. Jugué medio tiempo de uno y el de Necaxa y el América. Yo me sentía que había jugado un torneo completo. Sí. Porque pues nunca había jugado. Y Tala se lesiona en el calentamiento de la última fecha. Y bueno, ya entro al partido, no sé qué, órale. Y sacan el estudio médico 8 semanas. Y yo voy a jugar toda la liguilla. Y jugué toda la liguilla. Jugué contra Pachuca justo, que ganamos, me fue súper bien. Luego en las semifinales jugamos contra Cruz Azul, que fue el de la remontada, aquí íbamos perdiendo 4-0 y la vuelta la ganamos 4-0 y pasamos nosotros a la final. Pero era una lucha interna muy cañona porque pues, Tala ya estaba entrenando. Sí. O sea, él estaba intentando todo para recuperarse, para jugar. O sea, yo estaba todos los días, Doc, ¿cómo va? Doc, ¿cómo va? Y le pregunté a Tala, ¿cómo estás? Sí. Porque pues, yo sabía que cuando él regresara él iba a jugar, eso lo tenía clarísimo. Pero pues era de que, ¿juego este? No sé. Cuartos de final de ida, sí voy a jugar. Cuartos de final de vuelta, sí voy a jugar. La semifinal, dije, ¿juego o no juego? O sea, no sabía si iba a jugar o no. Sí, pues, sí juego. Semifinal de vuelta, ¿voy a jugar o no? Juego. Llega la final y la final de ida, ¿voy a jugar o no? Porque Tala ya estaba entrenando. Y a la mejor jugué la final de ida. Y para la de vuelta, Lilini decide meter a Tala y habla conmigo y me dice, a ver, lo que habíamos dicho, si Tala dice que está, va a jugar. Y Tala jugó la final de vuelta, ya no me tocó jugar a mí. ¿Qué tan, o sea, injusto es de que, digo, porque a veces a mí me toca verlo con algunos amigos de Andrés que son porteros, o sea, hay algunos entrenadores que sí como que dicen, ok, si te metí a ti porque el otro se lesionó y tú lo estás haciendo bien, te dejo porque ya lo hiciste bien, pero hay otros que sí es como, ok, ya regresó lo vuelvo a meter. Entonces, para ustedes como porteros, digo, yo sé que son amigos y son compañeros y así, pero al final pues es tu trabajo, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué tan injusto de repente suele ser eso de yo lo estoy haciendo bien y él vuelve y otra vez me vuelven a quitar mi lugar? Fíjate, para mí, yo creo que si un portero sale por lesión, sí, se le tiene que respetar cuando regresa. Si dice que está, cuando regresa. Para mí. Porque no es por baja de nivel. Si es por baja de nivel, ni modo, pero dice tu puesto, es distinto. Yo creo que en todas las posiciones en general. Pero, pues, a ver, yo fui segundo portero 10 años de mi carrera. Yo sabía perfecto el rol que me tocaba. Y sobre todo, la honestidad con la que hablamos los tres, Tala, Lilini y yo en ese momento. Yo ya sabía perfecto que si Tala decía que él estaba listo, yo no iba a jugar. Y lo acepté perfecto. Ni me generó frustración, porque la realidad es que yo ya sabía cómo era la cosa. Claro. ¿Sí me entiendes?
¿no genera frustración porque es algo a lo que ustedes están acostumbrados y saben desde un principio? Sí. Ah, ok. Sí, yo creo que sí. Es muy diferente cuando tiene un portero una baja de juego Sí. y ahí le ganas el puesto, es distinto, yo Ok, creo. Porque ok. pues, si es por lesión, Sí. no veo el por qué perder tu puesto si Sí. te lesionaste. No fue Sí. como que... Claro. Y luego ya cómo consigues ganarte tu lugar como titular. Mira, justo pasa que Tala vencía contrato, Sí. se va él a Juárez y decide Andrés, que era el técnico en ese momento, dejarme de titular. Y Wow. ese torneo me fue de la fregada. ¿Sí? De la fregada. Fue el primer torneo de titular. Me hicieron 28 goles en 15 partidos. Me lesioné, que yo nunca me lesionaba. Me perdí un par de partidos. No, un desastre, fuimos un desastre. No calificamos, fuimos la segunda peor defensa. Y bueno, fue el torneo del Mundial, Sí. el que acabó en octubre, que fue antes del Mundial. Sí. Y corren a Lilini, sale Andrés de Pumas y llega Rafa Puente. Y Rafa cuando llega me dice, la realidad, Julio, es que quiero traer otro portero. Y yo, ¿cómo? Espérate, si acabo de empezar el titular, ¿no? Sí. Pues es que nos hicieron muchos goles y pues yo busco otro perfil de portero. Pues ni modo, me quedo a aceptarlo. Sí. Pero sí fue una frustración enorme porque dije, ¿y tanto me costó volverme titular para que a mi primer torneo nos vaya de la fregada y me saquen? Y bueno, así que no me tocó jugar. Ese torneo con Rafa igual no fue muy mal. Seguimos en esa tendencia que nos hicieron muchos goles. Sí. Y sale Rafa de Pumas y llega el Turco Mohamed. Ajá. Y cuando llega el Turco, coincide que Sosa, que era el titular, se lastima. ¿Y cómo se llama? Entro yo y me fue muy bien. Me fue muy bien. Le llené el ojo al Turco. Y yo creo que porque tenían el tema de las plazas de extranjero o así, Sí. al Turco siempre le había gustado jugar con portero mexicano Ok. y pues decidió dejarme a mí. ¿Y ya empezaste ahí a jugar tú? Y de ahí empecé a jugar todos. Desde que entré el 2 de abril del 2023 Sí. hasta el partido pasado que me lastimé, Sí. he jugado todos los minutos. O Todos. sea, imagínate qué fuerte, o sea, de que cuando te hablaron de 20, 6 meses, así, de que casi nos pagas por jugar, Sí. ahorita estar de titular, ¿no? No, bueno, y aparte que me fue ¡Qué súper bien padre! y me empezaron a llamar a la selección también. Claro. Que algo que Cuéntame siempre- también esa experiencia que aquí tengo, también esa pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia? Fuiste ahora a la Copa América. Ajá, y también jugaste, ¿no? Sí, Los me partidos. tocó jugar. Y te hablaron, o sea, ahorita que estás en Pumas ya de titular, ¿no? Mi primer convocatoria fue en octubre del 2023. Ok. ¿Y cómo es cuando te hablan para jugar con la selección? y para No, ir con bueno, a ver. O sea, guau, se me hace padrísimo porque te ha costado así que tanto y tal, imagínate, y de repente de en la estar- selección. Mira, yo recuerdo mucho que Osvaldo me decía a mí de chico, dice, Julio, tú si te lo crees y lo trabajas, vas a ser el mejor de México. Pero tienes que trabajarlo todos los días. Y vas a ir a la selección. Y Tala también me lo decía. Y yo sabía que en algún momento iba a llegar el cambio generacional. ¿Por qué? Porque la realidad es que Memo, Tala y Corona estuvieron Sí. 15 años en la selección Sí. totalmente, porque eran los mejores de México en su momento y los demás no había espacio. Pero hoy en día, pues bueno, Chuy ya es más grande, Sí. Tala ya se retiró y Memo pues sigue en un gran nivel, pero por algo sigue en la selección, Sí. pero ya solo es Memo. O sea, hay otros dos espacios. Claro. Y yo sabía que cuando llegara ese cambio generacional me tenía que agarrar jugando, porque Sí. yo confiaba mucho en mis condiciones. Y bueno, demostró un muy buen nivel en Pumas y llegó esa convocatoria que tanto anhelaba. ¿Y qué hiciste cuando te hablaron? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? No, lloré de emoción. ¿Te acuerdas porque dónde estabas cuando te dijeron? Sí. O sea, ¿te hablaron a decirte? Me dijeron cómo en el es? club. Estábamos por entrenar y nos juntó a todos el Turco Mohamed y dijo, tenemos otro premio para el grupo porque hemos andado muy bien. Acaban de llamar al Chino Huerta por primera vez a la selección y dice, tenemos otro convocado a la selección, va a ir Julio a la selección. Y yo, ¡Guau! Julio estaba literal pues, soñado. Sí. Bueno, mis hijos ni se diga. Claro. Pero sí fue, así que la consecución de una meta que yo me la había trazado hace muchísimo. Tengo un acordeón que había hecho yo cuando tenía, si no me equivoco, 18 años. Sí. Lo tengo en mi cartera. Bueno, ahorita no, este no es el mismo, ese lo tengo en la casa. Que decía, pues metas a corto, mediano plazo. Se tardaron un poco más de los plazos, pero llegó. ¿Y cómo fue cuando llegaste ahí en la concentración? ¿Fuiste al CAR o se fueron a Estados Unidos directo? Fuimos directo a Estados Unidos. Ok. Fuimos directo a Estados Unidos. ¿Y cómo es cuando llegas? No, espectacular. Primero, me dio mucho gusto porque
a varios ya los conocía de selecciones menores. Ok. O sea, compañeros y trabajadores de selección. Y no, pues, lo máximo. La verdad me tocó, esa primera concentración me tocó de porteros con Memo, con Toño Rodríguez y con Malagón. A Toño Rodríguez y a Malagón los conozco desde niños. Toño fuimos compañeros en selección y Malagón fue mi compañero en Santos, el más chavito. Sí. Y pues Memo yo lo veía como un ídolo también y Memo me trató de maravilla. La realidad es que pues, era un sueño hecho realidad estar ahí. Y jugaste, ¿no? En esa... Las primeras, fíjate, fui las primeras 3 convocatorias que fui y no jugué ni un minuto. Ok. Fui a unos amistosos, los jugó Memo los dos. Sí. Después fuimos a la Nations League, Ajá. que le ganamos a Honduras, que jugó Memo un partido y Malagón jugó el otro. Y en diciembre fuimos a un amistoso en Estados Unidos y no jugué, jugó Toño Rodríguez. Y luego otra vez fui a Nations League, fuimos Malagón, Memo y yo, y no jugué. Recuerdo mucho que hasta me mandaron a mí a la conferencia de prensa y yo era el tercer portero. O sea, como que dijeron, la prensa decía, ¿por qué mandaron al tercer portero? Sí. Jaime decidió y yo voy y pongo la cara por la selección, ¿no? Sí. Y después llega la Copa América, la previa a la Copa América, que no deciden que no convocan a Memo, a Henry, lo que habían decidido. Y nos convocan a Malagón, a mí y al Tala Rangel. Y bueno, me toca a mí jugar el primer partido, me va muy bien. Después juega el Tala. Y en ese día, en el entrenamiento post el partido, en el estadio, se lesiona Malagón. Y me dijo, no, güey, se me hace que sí me lastimé gacho. Y bueno, se lesiona, queda fuera de la lista y Jaime me dice que voy a jugar yo contra Brasil y que pues, si ando bien voy a jugar yo la Copa América. Es con Jimmy Lozano, ¿no? Sí, con Jimmy. Y en esta convocatoria, en la última, con Aguirre, no he ido. Ahorita la última no he ido. Pero estoy trabajando estás para volver. Estás ahí. Para volver. ¿Qué significa portar los colores de tu país? No, lo mejor del mundo. ¿Sí? Lo mejor del mundo. La verdad que me emociona muchísimo. Fue un sueño que siempre tuve desde niño. Sí. Y digo, recuerdo mucho mi primer partido con selección que fue contra Bolivia en Chicago. Sí. Y me da mucha emoción el recordar, porque veía una foto ese día cuando iba en el camión de cuando jugaba en los equipos de cuarta división de España y decir, hoy en día estoy aquí, salí como capitán porque íbamos con varios de los sub-23. Digo, es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y, o sea, ¿tú piensas que vas al Mundial ahora el que viene? ¿Que voy? Pienso que lo voy a jugar. ¿Sí? ¡Wow! Está padre, ¿eh? Que lo tienes súper... Lo tengo muy, muy claro. Qué bien, me da mucho gusto. Sí va a ser así. Anotaste un gol en un partido contra Toluca. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Fue tu decisión o qué pasó ahí? Mira, ese día justo me había equivocado en un centro. Tiene un centro, la reboto y llega el delantero y la mete. Y yo decía, no puede ser, vamos a perder por mi gol. Y última jugada, ese día Acevedo había metido gol también contra el Querétaro, Santos Querétaro, y subió a rematar y metió gol de cabeza. Y me acuerdo que le escribí, felicidades, güey, qué padre que metiste gol, no sé qué. Y luego me dice, él cuando se baja del avión de Toluca, de Querétaro a Torreón, dice, ¿no te podías esperar otro día? O sea, porque subo a rematar, cerré los ojos con todo y nada más escucho a la gente, ¡gol! No. Y yo, pues ¡gol! O sea, no sabía ni cómo festejar. Sí. Y me acuerdo que Lilini me dio permiso de salir a rematar. Sí. Recordé, dije, voy a ir al primer palo porque yo soy muy analítico y siempre digo, los centros que siempre al final de los partidos no la levantan los jugadores porque están más tensos. Sí. Voy al primer palo y que veo que me cae y pum, remato y gol. ¿Los entrenadores usualmente les dicen ve o no ve o de que hay entrenadores? Depende, hay entrenadores que te dicen que no. Ah, por ejemplo, ¿sí? A mí Mohamed no me dejaba ir. Me decía, no, ¿para qué? Si tú ni rematas. Claro. Es muy poco probable que metas gol. Aquí a Lilini le dije, ¿puedo? Me dijo, sí, ve. Ya. Ah, o sea, sí pides permiso, sí, digamos. pedí permiso. Ok. Eso está padre, ¿no? Meter un gol como portero. No, es lo mejor del mundo. ¿Y tú nunca has hecho eso que hacía Campos de salir así a jugar y así? No, a ver, con Jorge tengo una excelente relación porque eso hoy en día creo que es mi mayor mentor porque creo que mi estilo de juego también me inspiro mucho en él y tengo muchas pláticas con él para mejorar. Pero no, eso de salir y tanto, no es tanto lo mío, pero sí hago muchas cosas de él, de salir a los centros, de jugar adelantado, cosas así. Usualmente entre porteros sí se piden consejos o hay como ese ego que no se los permite. Yo sí los doy y si me los piden, los doy y si los necesito, los pido. Siempre. ¿Pero lo normal es eso o eres diferente? Depende. Yo creo que es mucho depende de la persona, qué tan abiertos sean. Yo con la mayoría de los porteros que he estado, todos son muy abiertos conmigo. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. No, y por eso yo creo que también te llevas como bien con todos y así, ¿no? Sí, yo me llevo re bien con todos, la verdad.
¿Cuáles son los mejores momentos que has vivido con Pumas? Con Pumas, Sí. yo creo que el primer torneo que estuve de titular completo con el Turco Mohamed, Ajá. creo que fue el de mi consolidación y el que me llevó a la selección. Sí. Y bueno, esa liguilla del 2020, que fue la que para mí fue un desbloqueo mental de demostrar que soy portero de primera división teniendo regularidad, creo que esos son los dos momentos más. ¿Y cómo Y el has gol. logrado el gol? ¿Cómo has logrado quedarte ahí? O sea, ya, porque te ha sido difícil y Sí. ya ahorita ya es como, eres Es que con más razón lo cuido muchísimo mi trabajo. Sí. O sea, tanto me costó llegar a donde estoy, Sí. que trato de ser el más profesional y de disfrutar mucho el día a día. Y sobre todo, creo que algo muy importante, que es un consejo para los más jóvenes, es Sí. el fútbol es lo más importante de lo menos importante. O sea, yo amo ser futbolista, me encanta jugar fútbol, pero llego a mi casa y soy papá. Soy papá y Claro. soy esposo y me encanta jugar con mis hijos y cenar con mi esposa y platicar y planear. Y trato de no pensar en fútbol cuando estoy en mi casa. Ok. O sea, sí te sirve el desconectar, porque, a ver, ustedes que son porteros, siento que de repente se agarran como mucha responsabilidad, ¿no? O sea, como dices, de que me equivoqué y saben perfectamente Claro, lo que hicieron bien, claro. mal, no la agarré, no esto. O sea, ¿te cuesta ese desconectar o has ido aprendiendo a hacerlo? Me costaba mucho desconectar. Ok. Me equivocaba y me pegaba y me latigaba Claro. de que decía, ¿cómo te equivocaste? Hoy en día digo, como que ya solté el error. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Si me equivoco, obviamente digo, ay, Julio, hubieras hecho esto, pero pues ya me equivoqué y a lo que sigue. Claro. Y también, es como consejo que le doy siempre a los porteros más jóvenes, digo, créeme que son más las buenas que las que te vas a equivocar, si te atreves a hacer las cosas. Sí. Porque muchas veces nos atrevemos porque dices, ay, no me vaya a equivocar. Y a mí me pasa mucho de chavo, me hacían muchos goles que decías, la pudo haber sacado. Pues yo decía, no, es que, no sé, o pudo haber cortado la pelota antes, pero yo decía, no, a la segura. Claro. Y me terminan haciendo el gol, pero ahora vale lo mismo, vale lo mismo Sí. un gol que te lo metan si te equivocas a que si lo ponen en el ángulo, ¿sí me explico? Claro. Y son más las que salvas, Claro. confiando en tu intuición y en tus cualidades, que las que te equivocas. Claro. ¿Y la afición de Pumas cómo es con ustedes? Lo máximo. ¿Sí? Son muy exigentes, son muy, ¿Sí? muy exigentes. Yo viví las dos caras de la moneda. Pasar de que... Es que de súper Pumas. De que me abucharan en el estadio. Recuerdo un partido que balón que tocaba me abuchaban. Pero así, literal, todo el estadio. Y pasar a que me aplaudan y me griten, Julio, Julio, todo el estadio. La realidad es que estoy muy agradecido porque son muy fieles, muy fieles, pero al mismo tiempo son muy exigentes. Y creo que eso también te hace ser un mejor jugador. ¿Y esa exigencia es solamente como de los aficionados hacia adentro o dentro del club también? También, ¿no? Dentro ¿Sí? del club. Dentro del club la exigencia, a ver, sabemos que Pumas por algo es un equipo grande y en los últimos años creo que no hemos estado a la altura que merecemos. Y hoy en día, como equipo, nos costó mucho el volvernos un equipo competitivo. Hoy en día lo somos y lo que queremos es ser un equipo que trasciende. Pero para trascender tenemos que estar peleando los títulos. ¿Tienes cuántos años de contrato aquí? Tengo hasta el 2026. Todavía te queda. Sí. Y ahí vas a estar hasta... No, espero estar hasta el 2030 mínimo. Oye, dos cosas. Uno, que le mandes primero un mensaje a la afición de los Pumas y luego un consejo para todos esos jóvenes que quieren ser porteros realmente, no tanto jugador, sino que quieren ser porteros. Bueno, primero para la afición. Para la afición, no pasa nada. Primero para la afición de mis Pumas, que gracias porque son el motor del equipo, son el termómetro del equipo, porque aunque vayamos perdiendo siempre nos apoyan y nos exigen, y que esperemos que pronto llegue la octava que tanto queremos todos. Y para todos los porteros jóvenes, que pierdan el miedo de equivocarse. Cualquiera se puede equivocar, se lo dice alguien que se ha equivocado muchas veces, pero que con los años y con atreverme y con equivocarme cada vez tomo mejores decisiones. Y eso, que disfruten el ser portero. Te voy a hacer ya nada más unas preguntas como más de personalidad. Venga. Y ya, te prometo que te dejo ir. No, perfecto, no te preocupes, que yo ahorita tengo todo el tiempo del mundo. Ok. ¿Cómo es un día normal en la vida de Julio González? Un día normal, a las 6 de la mañana, 6:30 llegan mis hijos. Papá, buenos días, suben a mi cama. Los cambio con mi esposa. Bueno, hago yo el desayuno mientras mi esposa los cambia. Los llevo a la escuela. Me voy a entrenar. Llego al club 8:30.
hago todo lo que hago en el club, rutina previa de entrenamiento preventivo, el entrenamiento, el post, como ahí en el club. Llego a mi casa tipo 2:30 y toda la tarde pues estar con mis hijos y jugar con ellos, ayudarles a Julio el Grande que ya está haciendo tareas. Y en las noches, si no hago yo tarea, porque estoy estudiando, me voy a ceno con mi esposa o vemos alguna película o salimos a algún lado. Ese es el día a día normal. ¿Qué estás estudiando? Licenciatura en Liderazgo y Negocios. O sea, 4 hijos, bueno, a punto del cuarto y aparte estudiando y En aparte línea, pues línea. ahorita estás cañón, No, la que es superheroína es mi esposa, porque ella va en la maestría estudiando. ¡Guau! Ella Pues sí está cañona. te está poniendo el ejemplo, ni modo que te No, quedas atrás, ¿no? claro que tengo que seguir el ejemplo. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto dura el entrenamiento, por ejemplo, de un portero cada día, más o menos? Pues mira, el entrenamiento del equipo en sí dura 1:30, 2 horas. Ok. Pero yo en el previo, en el post, Ajá. me echo el previo entre 45 minutos y 30 minutos y en el post como 1:30. Un montón. Porque me echo entre 30 y 45 minutos de bici, más o menos. Entre el gimnasio, que es post que pone el equipo, más la bici y más que me quedo estirando otros 20, 30 minutos. O sea, yo hago muchísimo estiramiento previo y post al entrenamiento. ¿Pero por alguna lesión o porque para cuidarte? Ok. Por hábito y justo eso me previene de muchas lesiones. La realidad es que las pocas lesiones que he tenido en mi carrera han sido por golpes, por contusiones en los partidos, pero muscularmente yo creo que si me he lesionado 2 veces en 15 años es muchísimo. ¿Por qué? También eso del preventivo y todo lo que hago ahora, lo hago desde que llegué a Pumas. Yo creo que desde que llegó Tala, que me empezó a enseñar eso y que yo me volví también más de hábitos. Creo que desde que tengo hijos también soy más de hábitos por la rutina también de con ellos. Y sí, hago mucho, digo, más que gimnasio, porque sí hago muchos ejercicios de prevención de lesiones. ¿En algún momento has pensado a los cuántos años te quieres retirar? Sí. No? ¿A los cuántos? Más de los 40. Porque quiero jugar todo cuenta. Lo que pueda, porque 10 años no jugué. Sí. Y la realidad es que creo que a mis 33 años me veo mucho mejor que muchos de mi edad. Así que espero, seguir jugando muchos años. Y creo que de portero es la posición que, obviamente, físicamente pues no es el mismo desgaste que un jugador de campo. Sí. Pero creo que es la posición que entre más inteligente te vuelves, más años puedes jugar. Eso sí, es verdad. Que te ayudan los años de alguna manera. Te ayudan los años, ¿no? Porque cada vez muchas cosas las resuelves con lectura de juego, más que con cualidades físicas. Y dijiste que les hacías el desayuno a tus hijos. ¿Cocinas? ¿Te gusta? Pero lo básico. Vale. Huevo con salchicha, huevo con jamón. O sea, cuando hago yo el desayuno, las veces que yo lo hago, porque a veces lo hace mi esposa, nos turnamos dependiendo del día, si estoy más cansado, etcétera. Claro. Pero sí, lo básico. No me pidas más de quesadillas y de sándwiches y ya. Buffet de desayuno. No, ella sí cocina rico, yo no. ¿Cuál es tu comida favorita? El mole de mi esposa. Oye, eres muy amoroso con tu esposa, ¿no? Sí, Qué padre. Claro. Me da gusto. Quiero conocer a tu esposa. Ella la tienes que entrevistar porque ella es la que es la superheroína. Sí, ella, somos novios, yo tenía 20 y ella 16. Okay. Llevamos 13 años de novios, 6 de casados. Sí. Y de lejos, aparte, los 7 años de novios de lejos. Porque ella vivió en Puebla y yo en Torreón. Era cuando vivías en Torreón. O sea que ahí está, sí hay amor. Sí, claro. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado? Algo relacionado al fútbol, lo más seguro. O a vender seguros. Cuando te retires, ¿te gustaría seguir metido en el fútbol o has pensado qué quieres hacer? Sí. ¿Qué? Me gustaría, relacionado al fútbol, ser comentarista, conferencista. Aunque mi esposa me diga que no, me gustaría ser técnico. ¿Sí? Creo que soy muy bueno, pero... ¿De porteros o de todo? Director técnico o director deportivo. ¿Y ya tienes el curso también? No, lo tengo que hacer. ¿Te consideras supersticioso? No. ¿No? ¿No tienes cábalas y así ya? Tengo 2 nada más. Ok. No se puede decir que son cábalas, pero 2 cosas que no me gustan. Ajá. Una, que alguien se ponga mis guantes primero que yo. O sea, me los pongo yo y después se los puede poner todo el mundo. Ajá. Pero como los pongo yo, ya se los doy. Ok. Y nada más entrar con el pie derecho a la cancha, que si entro con el izquierdo no me pasa nada. Sí. Pero o sea, no te quedas con la cosa de, no entré hoy. Okay. ¿Cómo describirías a Julio González en 3 palabras? Resiliente, amoroso y muy trabajador. Resiliente, sí. Ahorita que dijiste, dije, sí, totalmente.
¿Cuál es la próxima meta que tienes en mente? Quedar campeón con Pumas y jugar al Mundial. Wow, o sea, lo tienes muy claro, ¿eh? ¿Y este año pueden ser campeones? Sí. Ok. ¿Qué le dirías al Julio González de niño que soñaba con ser futbolista? Que sea paciente y que lo logró. Que lo va a lograr. Sí. ¿Qué haces para mantenerte conectado con tu familia y amigos durante la temporada? Estar con ellos. Eso, es estar. O sea, Wow. el estar es no pelar el teléfono, no pelar a nadie, solo estar con ellos, y creo que mis hijos son un gran reflejo de eso porque son muy, muy apegados a mí Sí. y a mi esposa. Y eso, estar, creo que esa es la palabra. ¿Cuesta, por ejemplo, como futbolista, el estar con los niños, aparte con todo lo que ustedes tienen, tanto en concentraciones como pues, todo lo que los invitan y así? A mí no, porque la realidad es que termino el día de ser jugador y sigo Sí. siendo futbolista porque me cuido, pero lo que más quiero es llegar a mi casa a jugar con ellos. Y, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo te va con la dormida? Así, es algo espectacular, mis hijos tienen una rutina perfecta, duermen de 7 a 6, o sea, creo que eso también me ayuda mucho para tener la estructura que tengo yo hoy en día de jugador. Justo el otro día de ese tema estaba José Juan Macías con Ajá. nosotros y Andrés decía que si él fuera entrenador en algún momento va a quitar las concentraciones. Yo opino lo mismo. Y le decía, pero es que la gente que tiene hijos no es mejor que te los lleves. Dice, yo duermo mejor en mi cama, en mi casa. 1000 veces. Pero es lo mismo. 1000 Yo a mis veces. hijos les tengo una rutina 1000 veces. súper marcada de que de tal hora a tal hora duermen la siesta y dejan dormir al papá siesta. O Exacto. sea, Yo, por ejemplo, yo no duermo siesta. Ah, ok. Yo no duermo siesta, pero yo a las 10:30 estoy pelas. temprano. Sí, sí, Pelas. sí. Pero El otro sí. día se enojó mi esposa porque justo fuimos a la Fórmula 1 Ajá. y regresamos y yo a las 8 estaba pelas. O sea, Claro, súper Estaba cansado. bien Sí, cansado. pues sí. Pero uno ya sabe, digo, a mí también me toca con el Principito y ya dices, ya le doy su espacio y tal, y es un día, y luego a veces me toca a mí también. bueno, ustedes en entonces, España lo concentraban, sí, no. Andrés. No, ya el último entrenador sí, pero había unos que casi no, que la verdad que él dice Aparte, que en es qué mucho ciudad mejor. tan bonita vivían. Esa es mi Sí, ciudad favorita. Sí. O sea, Sevilla. algún Porque día mi que esposa te es manden flamenca, a mi ver. esposa baila flamenco. ¡Ah, qué cool! ¿Y ya fueron a la feria, Anida? No, nos morimos por ir, Ah. nada más que nunca coincide por las fechas. Por las fechas, claro. Pero bueno, igual se van al Betis o al Sevilla. Ah, Mejor no, al yo sería Betis. feliz. Tony Doblas es mi amigo. ¿Ah, sí? Tony es mi amigo, el entrenador deportivo del Betis. Ah, Sí, qué lo padre. conozco. Pues la verdad que allá van a ser muy felices. No, bueno, yo sería el más feliz viviendo en Sí. Sevilla, sería mi ciudad ideal. Sí, la verdad que Desde sí. a ti Pues, ni te digo porque viviste muchos años ahí, estoy Sí. seguro que fuiste muy feliz ahí. sí, la verdad que sí. Pues ojalá que se logre, de verdad te deseo que te vaya muy bien, que consigas todas esas metas que Gracias. tienes y porque la verdad que te lo mereces, veo que le echas muchas ganas y lo hablas con mucha felicidad como te lo dije, así que Exactamente. todo el éxito. Muchas gracias.